Bienvenidos al cuarto y último episodio de Oportunidades Colombia. En este episodio cerraremos nuestra discusión sobre una posible implementación del fracking en Colombia, presentándoles a ustedes, querida audiencia, unas breves conclusiones del análisis realizado en anteriores episodios. Así es, Mateo. Además, les presentaremos los resultados de un pequeño sondeo que realizamos con el fin de evaluar qué tanto saben los colombianos del común respecto al tema y cuál es su opinión. Recordemos que nuestro objetivo final es animarlos a que opinen sobre este tema con conocimiento de causa y objetividad. Totalmente, Daniela. Muchos sabemos que la discusión en Colombia se ha tornado algo apasionada y se ha quedado un poco sin rumbo. Por eso, queremos invitarlos a que si no han escuchado los anteriores episodios, lo hagan con el fin de aterrizar ideas muy puntuales y tener argumentos sólidos al momento de hablar sobre el fracking en nuestro país. No siendo más, comencemos. Muy bien, como ya dijo mi compañera, escuchar los anteriores episodios es clave si ustedes quieren tener argumentos muy específicos. Sin embargo, hagamos una breve recapitulación. En el primer podcast les explicamos a grandes rasgos cómo funcionan los flujos de energía en nuestro país. Introdujimos el BECO, que es un balance y una especie de contabilidad en donde podemos ver la oferta y demanda de energéticos en Colombia. El BECO, recordemos que también nos permite concluir que en Colombia hasta hace poco teníamos autosuficiencia energética en gas, un concepto muy importante en el marco macroeconómico de cualquier país. Este término, en palabras coloquiales, significa que nosotros mismos nos abastecíamos sin pagarle a otro país por el recurso. En petróleo todavía somos exportadores, pero quizás esto esté pronto a terminar. Asimismo, ya estudiamos varios datos y cifras que nos revelaron el panorama de cómo los hidrocarburos como fuentes de energía son punto clave para impulsar la actividad productiva, el trabajo, el PIB, la industria y dinamizar la economía. Y finalmente ya evaluamos cómo la palabra petróleo se asocia directamente con todo cuanto corresponde a ingresos nacionales y finanzas públicas, es decir, parte fundamental para el correcto funcionamiento del país. De otra parte, no olvidemos que es en sí el método o técnica del fracking. Por lo que yo sé es como meter un tubo en la tierra y ahí uno saca unos minerales, unos recursos, un gas, supongo. Acabamos de escuchar la opinión de un oyente. Para que no se confundan, en maneras sencillas, el fracking es la extracción por medio de fracturamiento de rocas e inyecciones de agua y químicos. Ahora bien, vimos también sus consecuencias negativas, sobre todo ambientales, en relación a contaminación en agua, aire, generación de sismos, enfermedades causadas por químicos, entre otros. Exacto, encontramos beneficios sustanciales para la economía, así como autosuficiencia energética. Perfecto, lista la síntesis. Sin embargo, queremos enfatizar ahora la evolución de la discusión y debate del tema. ¿Qué tanto saben de verdad los colombianos al respecto? ¿Qué tanto sabe usted, querido oyente? Así es, desde mi experiencia personal, por ejemplo, antes de entrar de lleno en este asunto, lo primero que pensaba al escuchar la palabra fracking era el daño al ecosistema, explotación, abusos. Mejor dicho, si bien no era consciente de la relevancia del tema, a duras penas sabía que en cuanto al fracking era como mejor decir que no, gracias. Totalmente, Daniela. Y precisamente estas opiniones fueron motivadas por lo que escuchábamos en la prensa, en mi caso los noticieros nacionales. No que estos me informaran sobre lo negativo del método para yo poder inclinarme hacia el rechazo de esta estrategia, sino que mostraban muchas noticias de otros países en donde la gente protestaba, también aparecían políticos colombianos que se oponían y en general no veía nunca algo positivo. En resumidas cuentas, lo que mostraban en la televisión era muy poco y siempre era lo malo, ya que todos sabemos que muy pocas veces las noticias en pantalla son buenas. Sí, gracias Daniela. Por mi lado, yo pensaba que el fracking representaba una gran oportunidad, por lo que ya conocía algunas experiencias como la de Argentina y obviamente la experiencia de Estados Unidos, pero no conocía los detalles de la técnica y por lo tanto no podría saber bien sus impactos ambientales. Teniendo esto en cuenta, también me parece importante destacar que, aunque comprendía que se hacían muchos estudios, los pilotos son una gran base para tener unas respuestas a esta gran pregunta. Por otro lado, francamente tocaste un punto crítico en esta conversación, y es la prensa y los medios de comunicación. Nadie va a negar que, por más literatura, investigaciones, datos, sobre todo el tema,
lo que se sabe, lo que la gente opina, lo que circula por las calles está fuertemente influenciado por los medios. Y no es que queramos decirles a ustedes que los noticieros, periódicos, revistas, radio y demás redes sean monopolios de manipulación que buscan dominar el público. Claramente no. Por el contrario, hemos de decir que gracias a estos es que como ciudadanos tenemos alguna idea de lo que se está hablando y discutiendo en torno a nuestro propio futuro. Sin embargo, es verdad que hay problemas de información y problemas que no se pueden dejar pasar. Específicamente, el meollo del asunto está en que, por un lado, se da poca información en los medios masivos que el colombiano típico ve en su día, y por otro lado, lo que se dice no siempre ayuda mucho a tomar una posición crítica, ya que según el medio se tiende a favorecer más alguna posición, la verdad sea dicha. Tú lo has dicho, Mateo, hay mucha información al respecto, seamos justos. Usted puede entrar a internet y salir experto con un solo día de investigación. No obstante, todos trabajamos y no precisamente es en el sector petrolero, como para invertir tanto tiempo en alguna investigación. Eso lo entendemos, así que sería muy pertinente que los medios, y me gustaría enfatizar en la televisión porque es el que mayor cobertura y mejor percepción por parte de los colombianos tiene. Sería importante que se preocuparan por llevar el contexto completo del fracking y mostraran el panorama real. Sí, Daniela, muchos tenemos acceso a Internet y está creciendo la cantidad de gente que va más allá de lo que le dicen en las tres franjas diarias de noticias. Pero seamos sinceros, eso es en las ciudades. En la mayoría de pueblos y regiones aisladas prima la señal TDT, así que la gente se queda con lo que allí mencionan. Asimismo, gran parte de la población adulta de más de 40 años, que no está en un entorno académico o profesional, pues no domina del todo los recursos del Internet y se conforma con enterarse de la coyuntura en lo que ve por televisión. Entonces, como ya dijimos, el debate está muy polarizado y la gente tiene una aparente postura crítica fundamentada en lo que dicen los medios. Así, no podemos culpar a la población, ni siquiera a los medios en su totalidad. Más bien, en lugar de juzgar, queremos con esta serie informarlos bien y motivarlos para que vayan más allá. Así es, Mateo. Y mejor aún, nos gustaría invitarlos a ustedes mismos a que contribuyan a informar a la población. Sabemos que si están escuchándonos ahora es porque tienen más acceso a fuentes de información, así que les extendemos la invitación a que contribuyan en pro de una discusión informada. Pueden hacerlo a través de sus áreas de trabajo o empezar por sus propias tías. De acuerdo, Juanita. En este punto, ya que mencionamos los problemas y sesgos debido a la escasa información o su escasa calidad, queremos exponerles un breve recuento y análisis de los resultados del sondeo de opinión que hemos desarrollado en los últimos 3 meses. Mateo, por favor, explícanos un poco más de cómo fue esta tarea. Por supuesto. Bueno, oyentes, este sondeo constó de 28 preguntas. Sin embargo, es importante mencionar que el sondeo se realizó a ciudadanos de la capital. Por consiguiente, no es una encuesta con la cual se pueda llegar a afirmar conclusiones generales sobre el conocimiento de los colombianos. No obstante, nos es muy útil para saber qué tiende la gente a entender sobre el sector o sobre los proyectos del fracking. Entonces, encontramos que la mayoría de las personas sabían en qué consiste el método. Tuvimos respuestas exactas o muy cercanas a la definición de la técnica. Esto es bueno porque, como sugirió el exministro Manuel Rodríguez, que entrevistamos en episodios anteriores, la realidad hoy en día es mucho mejor en cuanto a la información. Mal que bien, el acceso a Internet y televisión es altísimo. Y no vivimos en los tiempos antiguos, en donde la gente vivía en la inopia o ignorancia. En resumen, podríamos decir que entre todas las edades, de 20 a 70, la gente de la ciudad sabe bastante del tema. Así es, Mateo. Y permíteme mencionar que vimos un detalle interesante en las respuestas de esta primera pregunta, y es que varias respuestas incluían juicios de valor negativos respecto al fracking. Vimos respuestas con las siguientes frases. Supone algunos riesgos en cuanto a la contaminación de los afluentes hídricos, atentado contra el ecosistema local por la contaminación que ocasiona, aunque puede resultar beneficioso a corto plazo, tiene efectos ambientales considerables, presenta gran impacto ambiente al entorno, medios agresivos al medio ambiente, grande repercusión al sistema ambiental,
Y mi favorita de todas, daño al ecosistema y medio ambiente. Se puede vivir sin petróleo, pero no se puede vivir sin agua. En resumen, la impresión que tenemos es lo que suponíamos en principio. La gente sí sabe, pero hay un aire de rechazo y malos ojos frente al método. Lo entiendo completamente. Mejor dicho, tenían nuestro mismo concepto previo a todo este análisis que ya realizamos. Ahora quisiera mencionar un poco acerca de la pregunta que hicimos sobre los pilotos y si estos contaban con protocolos para reducir el impacto ambiental. En esta pregunta, el 80% de las personas dijeron que creían que no existían medidas para reducir tal impacto sobre el medio ambiente. Esto nuevamente nos da luces de que la población no confía en lo absoluto en que pueda haber algún tipo de control o protección al ecosistema. Sí, parece haber una negativa generalizada frente al tema. Luego, frente a las consecuencias específicas, obtuvimos que se respondió con más frecuencia la intoxicación de las fuentes hídricas, seguida por erosión del suelo. Esto es bastante interesante. La verdad es que estas dos sí vendrían siendo las principales consecuencias, o al menos según lo que dicen los medios, ¿cierto? Sí, Mateo, los noticieros se enfocan muchísimo en estas dos, pero permíteme ahora movernos a las preguntas más de legalización, gobierno, política, no tanto lo ambiental. En esto realizamos una pregunta en donde se respondía de 1 a 5 si los pilotos serían útiles para una implementación correcta del fracking. Primero, esta era la opción correspondiente, el 1 era la opción correspondiente a que los pilotos son irrelevantes, no sirven para llevar a cabo una buena técnica en el país. Y 5 era que los pilotos son buenos para la transparencia. El 70% de la gente votó opción 1 y 2. Según esto, diríamos que los pilotos no están recibiendo el suficiente respaldo. Hallamos es que no contribuyen a la credibilidad en el medio de la población. De otra parte, en el énfasis económico, las personas expresaron, entre varias opciones, que la variable más afectada por el fracking sería la inversión extranjera. Esto es totalmente cierto, aunque vale la pena notar que tan solo un 35% relacionó al fracking con el PIB y solo un 30% lo relacionó con el recaudo fiscal, bastante subestimado. Adicional a esto, cuando se les preguntó qué tanto ayudaría la implementación del fracking con los ingresos que genera al desarrollo de las regiones, las respuestas se agruparon entre la opción 2 y 3, siendo 5 el puntaje máximo de desarrollo. Me parece que aquí podemos ver que las personas saben más del impacto negativo ambiental que de los eventuales beneficios económicos. De acuerdo, Juanita. Claramente este es tan solo un sondeo que nos define un poco el panorama y no podríamos hacer una valoración de la totalidad exacta sobre Colombia como un todo. Sin embargo, confirmamos las sospechas del comienzo, que la idea general es que el fracking debe rechazarse porque perjudica el agua y el suelo, así sin más. En este sentido, cobra relevancia lo que buscamos con esta serie de podcast oyentes. No podemos dejarnos llevar por conceptos cerrados o por las opiniones de un solo lado de esta balanza. Exactamente. Ahora, audiencia, escuchemos algunas opiniones extra. Para usted, ¿qué es el fracking? ¿Cómo cree que afecta a la economía? ¿Y está de acuerdo? Primero, el fracking es la extracción del petróleo en una forma hidráulica y afecta a la economía. Creo que es beneficioso para el país porque genera economía, que en ese momento es lo que estamos necesitando, y obviamente estoy de acuerdo con el fracking. Para usted, ¿qué es el fracking? ¿Y está de acuerdo? Es la explotación del petróleo subterráneo y no estoy de acuerdo. Acaba el medio ambiente. De manera que para concluir debemos informarnos, debemos interesarnos por este tema en nuestro país. Apreciamos lo que los noticieros exponen, pero no es suficiente ni lo más adecuado. Nosotros, como jóvenes y en general todos los que somos privilegiados en cuanto a acceso a fuentes serias y de distintos campos, tenemos el deber de conocer y dar a conocer la verdad del fracking en Colombia. Es importante estar abiertos y dispuestos a escuchar todas las perspectivas alrededor del asunto. No podemos juzgar entre negro y blanco, va mucho más allá. En este punto, compañeros,
Compañeros, también me gustaría comentar un poco sobre los resultados encontrados en octubre de este mismo año en la encuesta Barómetro Petrolero, presentada en el evento Colombia Genera, que es un evento sobre petróleo, minería, energía y gas, organizado por la ANDI. En esta encuesta participaron 1.393 personas de todo el país, de diferentes municipios, y destacamos los siguientes hallazgos. Primero, la gente dijo que después de comercio, industria, agrícola y construcción, turismo y el sector bancario, afirmaron que el sector petrolero y el de gas es de los que más pueden ayudar a la recuperación económica. Esto podría estar un poco subestimado, ya que lo pusieron después de muchos otros sectores. Solo que el petróleo y el gas no son tan fáciles de ver en el día a día del colombiano común. En segundo lugar, el 60% de los encuestados dijo estar de acuerdo con que aumenten las operaciones petroleras para contribuir a la reactivación económica. Esto es muy importante y muy positivo, es un 60%. Sin embargo, tengamos en cuenta que ese 60% es en general sobre la actividad petrolera, no específicamente sobre el fracking. Luego, en tercer lugar, se encontró que el 86% de los encuestados, que son 87% en municipios productores y 86% en no productores, afirma que la industria de gas es positiva para el país. Y de otra parte, el 64% de los encuestados dice tener una opinión positiva de las empresas de petróleo y gas. En síntesis, esta encuesta, que sí es a nivel nacional, nos muestra que la opinión es positiva respecto al sector. Es cierto. Ahora bien, este barómetro petrolero también realizó preguntas sobre el fracking específicamente, obteniendo lo siguiente. El 57% de los encuestados sabe poco o nada sobre los programas de piloto integrales de investigación del fracking. 22% tiene un conocimiento medio y el 21% tiene un conocimiento alto o bastante alto. Uniendo estos resultados con nuestro sondeo, es claro que los pilotos necesitan mayor promoción por parte del gobierno. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Se está de acuerdo o no con el fracking? El 30% de los encuestados está de acuerdo que se realicen las actividades de exploración y producción de yacimientos no convencionales. Sin embargo, en concreto, quienes viven en municipios con potencial petrolero, solo el 18% de los encuestados está de acuerdo con que en su municipio se realice el fracking. Lo anterior deja ver las brechas de opinión y cómo la población percibe de manera diferente el tema de la explotación dependiendo del lugar de donde viven o su contexto. Sinceramente, puede que para nosotros sea más fácil aprobar el fracking cuando vivimos en la ciudad y vemos con mayor claridad todos los beneficios económicos y los comprendemos. Sin embargo, para los millones de colombianos del campo o regiones menos urbanas, el asunto es menos color rosa. Es cierto, Daniela. Por lo pronto, no será posible llegar a un consenso nacional sobre el tema y tal vez nunca lo haremos. Pero lo importante es que como país podamos dejar a un lado las posturas extremistas, radicales y conflictivas en pro de un diálogo informado del cual saquemos las mejores respuestas, propuestas y decisiones para nuestro país. Y pienso que vamos por un buen camino. Como explicó el presidente de la ANDI, y lo cito textualmente, de acuerdo con el parámetro petrolero, los colombianos son cada vez más conscientes de los beneficios que genera esta industria para el país, entendiendo que además es fundamental para las finanzas del país y el desarrollo de las políticas sociales. En este sentido, Colombia debe aprovechar la oportunidad de ser autosuficiente en el tema energético al máximo, siempre con sostenibilidad y manteniendo la conversación con las comunidades. Bueno, nos queda aún mucho camino por recorrer. Este tema apenas está comenzando. Los pilotos acaban de empezar el mes pasado. La crisis COVID encrudece la situación financiera nacional. Los grupos ambientalistas están moviendo masas hoy en día. Hay guerras incluso entre los mismos investigadores y expertos en el tema. La gente quiere ser escuchada ante una eventual decisión del gobierno. El gobierno busca escuchar a todas las partes y encontrar una solución económica, social y ambientalmente viable. Para finalizar, solo nos resta extenderles nuevamente una seria pero amigable invitación a todos ustedes, de colombiano a colombiano.
para que con todo lo que aquí les explicamos, con la información de lo bueno y lo malo del fracking, con las opiniones de expertos y los análisis que les entregamos en esta serie de podcasts, opinen críticamente frente al tema. Evalúen y filtren lo que dicen los medios y opinen teniendo en cuenta todo el panorama. No es momento para conflictos, para debates agresivos, para juzgar, para enfrentarnos. Tampoco podemos ser indiferentes, cerrar los ojos ante el tema. Recuerde que su opinión vale, su opinión cuenta, y es el mismo futuro de Colombia lo que tenemos sobre la mesa. Así es, Daniela. Muchísimas gracias, oyentes. Fue un placer hacerles esta entrega. Esperamos haber contribuido positivamente al debate del fracking, haberles dado las herramientas esenciales. Sí, muchas gracias a todos. Damos aquí terminado esta serie y confiamos en que pronto nuestro país tome las mejores decisiones y políticas en cuanto al fracking.